pero hay casos en los que en vez de aumentar la temperatura, esta disminuye y el volumen del cuerpo también lo hace. A eso se le llama contracción térmica. Estos fenómenos son muy importantes a la hora de formar estructuras, por ejemplo, las redes del tren. Las industrias que forman los rieles los enredan a una longitud de 12 metros y es necesario unirlos, generalmente amontonados. Pero durante los días en los que hace mucho calor, por ejemplo, llega a 40 grados, el acero llega a una temperatura superior y esto genera una dilatación. Entonces, al unir las vías del tren, necesita dejarse unos 5 milímetros que se les llama punta de dilatación. A continuación se les explicará más detalladamente qué es la dilatación lineal y volumétrica. Es aquella en la cual predomina la variación de una distancia en una sola dirección, ya sea a lo ancho, a lo largo y a lo alto. Los sólidos tienen una estructura hecha por átomos, pero los átomos están muy juntos y muy estructurados unos a otros. Esto hace que tenga una estructura, una forma definida del cuerpo, a lo que se llama red cristalina del sólido. Cuando el sólido mantiene esta estructura y cuando aumenta la temperatura del sólido, los átomos tienden a separarse unos de otros, haciendo que el volumen del cuerpo aumente, es decir, se dilate. Ahora les voy a explicar la fórmula de dilatación lineal. La fórmula de dilatación lineal dice que el cambio en la longitud es igual a la longitud inicial del sólido por el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de la temperatura. El cambio de temperatura se puede definir como la temperatura final menos la temperatura inicial y la diferencia de longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Bueno, a partir de esta fórmula podemos obtener varios despegues. La longitud inicial menos la longitud final, la longitud inicial es igual a la longitud inicial por alfa por el cambio de temperatura. Y podemos destacar para resolver los problemas la variable de longitud final, que sería como longitud inicial por cambio de la temperatura más la longitud inicial. Y factorizamos, sería igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente por el cambio en la temperatura. Esto sería para la resolución de problemas. Otro aspecto importante que podemos obtener es saber de dónde se obtiene el coeficiente de dilatación térmica, y es lo que vamos a despejar. El cambio en el longitud es igual a inicial por tiempo en el intervalo. Si pasamos estas dos variables, están multiplicando, estamos dividiendo. Entonces el coeficiente de dilatación lineal va a ser igual a la diferencial de la longitud sobre la longitud inicial por la diferencial de temperatura. El conocimiento del coeficiente de dilatación lineal adquiere gran importancia dentro de las áreas de diseño industrial. Un ejemplo de esto son las vías de ferrocarril. Estas se unen unas con otras, adquiriendo así una longitud de varios centenares de metros. Ahora, si la temperatura aumenta, las vías se estirarían por efecto de la dilatación. Para evitar esto, las vías se estiran artificialmente para así cortar los excesos y volviéndolas a soltar. Este proceso se le conoce como neutralización de tensiones. Además del fenómeno de dilatación lineal, otro fenómeno que ocurre es el de dilatación volumétrica. Esto ocurre cuando al aumentar la temperatura de un cuerpo, este se expande en sus tres dimensiones, largo, ancho y alto. La fórmula de dilatación volumétrica dice que delta de volumen es igual a evolución inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por el cambio de temperatura. Donde el coeficiente de dilatación volumétrica será igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Despejando esta fórmula para tener fórmulas más adecuadas para resolver un problema o más rápidas, vamos a tener que el volumen final de un objeto es igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por el
el cambio de temperatura. Y para otra modificación que se le puede hacer a esta fórmula para saber dónde sale el coeficiente de relación volumétrica sería despejando este mismo, lo que daría que el coeficiente de relación volumétrica sería igual a delta volumen entre el volumen inicial del objeto por el cambio entre sus temperaturas. Uno de los instrumentos de la vida diaria donde se da este fenómeno de la dilatación volumétrica es el termómetro. Dentro de este se encuentra el mercurio, el cual tiene un coeficiente de dilatación estable en cuanto a la variancia de temperatura. Esto nos da a entender que si se da un aumento o descenso del volumen, se puede determinar con exactitud la temperatura del cuerpo que estamos midiendo. Otra situación donde se da este fenómeno es en las vías de los ferrocarriles. Estos, al estar hechos de un metal en específico, llevan consigo un coeficiente de dilatación. Este debe ser tomado en cuenta, ya que si se da un aumento o descenso en la temperatura, por lo tanto se daría un aumento o descenso del volumen. Esto podría ocasionar un problema de suma fricción entre las ruedas y las vías, así como un excesivo espacio, lo cual podría hacer que el tren se descarrilara. Una demostración de estos fenómenos fue el anillo de Gravesande. Este consistía en pasar una esfera metálica por un aro del mismo material. Después se calentaría la esfera para tratar de pasarla nuevamente por el mismo anillo. Obviamente, después de intentarlo constantemente, se dieron cuenta que el volumen de la esfera había aumentado, por lo que el fenómeno de dilatación había sido comprobado. Lineal sería este problema. Tenemos un tubo de cobre de 6 metros de longitud a 20 grados. ¿Qué incremento tendrá su longitud cuando se caliente a 80 grados? Bueno, para pasar primero hay que notar los datos. Tenemos primeramente que la longitud inicial viene siendo 6 metros. La temperatura inicial 20 grados centígrados. Y tenemos también que la temperatura final es 80 grados. Y lo que nos está pidiendo es la delta L, solamente cuánto se incrementó. Y aparte nos agregan el coeficiente de dilatación lineal del cobre, que es 1.7, porque es la medición pulgadas. La fórmula que vamos a utilizar va a ser la de delta L es igual al coeficiente por la distancia inicial y delta T. Procedimiento. Primeramente sacaremos lo que va a valer la delta T. La delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Delta T es igual a 80 grados centígrados menos 20 grados centígrados. La delta T va a ser igual a 60 grados. Y ahora sí, sustituimos todos los valores en esta forma. Así que tenemos que delta L es igual al coeficiente, que es 1.7 por 10 a la menos 5 grados centígrados por 6 metros por 60 grados. Realizando esta operación, nuestro resultado va a ser 0.00612 metros. Y esto fue lo que incrementó. Ya en la dilatación volumétrica vamos a utilizar este problema. Un tanque de gasolina de 100 litros está totalmente lleno a 0 grados. ¿Cuántos litros se derramarían si su temperatura sube a 30 grados? Nos dan el coeficiente de dilatación volumétrica de la gasolina, que es 95 por 10 a la 5, y nos dicen que despreciamos el incremento volumétrico del tanque. Ok, luego pues pasaremos a los datos.
Tenemos como datos el volumen inicial, que viene siendo los 100 litros. Tenemos la temperatura inicial, que es 0 grados. Tenemos la temperatura final, que viene siendo los 30 grados. Y pues el coeficiente, que es 95, porque es la 5. La fórmula que vamos a utilizar será la de delta V. Delta V es igual a beta por volumen inicial por delta T. Al momento de sustituir en la fórmula, vamos a encontrarnos que delta V es igual a 95 por 10 a la menos 5 por 100 litros por 30 grados centígrados. Esto nos da igual a 2.85 litros, que vendría siendo lo que se derrama en el tanque. Se mencionó anteriormente, la dilatación térmica es el fenómeno que le ocurre a los cuerpos cuando en estos hay un incremento de su temperatura o un decremento. Cuando en los cuerpos se incrementa su temperatura, estos tienden a incrementar su volumen, ya sea de forma lineal o volumétrica, es decir, en sus tres dimensiones. Cuando los cuerpos presentan una temperatura baja, estos tienden a contraerse, es decir, su volumen disminuye un poco. Es importante tener en cuenta estos conceptos en nuestra vida diaria, debido a que son tan comunes que a veces no nos damos cuenta de que ocurren, pero ahí están. Y es muy importante e interesante conocer más acerca de este tema e investigar más a fondo.